producido los libros, 3 en particular: Ética de la formación, la formación del profesorado en educación en valores, propuestas y materiales, y Pere Barnils y de educación del Sorts Muts. Ha dirigido tesis doctorales. En definitiva, es una persona perfectamente idónea para aportarnos su reflexión sobre el tema de los derechos humanos y la educación, que constituye el leitmotiv genérico de esta mesa redonda. María Rosa, tuya es la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradezco la invitación al presidente del Consejo Escolar, el señor Francisco López Rupérez, por participar en esta mesa redonda y además el honor de tener estos compañeros de mesa tan ilustres en este tema. Yo lo que voy a hacer va a ser una exposición partida en tres partes principalmente. La primera parte la voy a dedicar a hacer como un balance de la sociedad actual, porque de hecho después de una celebración como esta creo que la sociedad ha cambiado mucho desde hace 60 años ahora y hay que ver cómo ahora todo el impacto que ha tenido esta Declaración Universal realmente ha sido tal, ¿no? Por ejemplo, hablamos hoy de una sociedad democrática. Estamos hablando de una sociedad democrática y pluralista en las formas de entender el mundo y de enfrentar los problemas. El respeto de la promoción del pluralismo y la confianza en que es un factor de progreso individual y colectivo, supone reconocer de hecho y de derecho el poder formativo de la comunidad. Una sociedad también de la información y las tecnologías, donde es obligado transmitir y potenciar competencias sobre tecnologías de la información y la comunicación, pero que nos implica o nos obliga a educar para discernir la toma de decisiones, porque ninguna decisión es puramente técnica, sino que tiene, en definitiva, una parte ética muy importante. Una sociedad individualista donde prevalece la cultura del yo, en palabras de Beck, pues estamos presenciando un proceso de individualización y con un exceso de confianza en el papel tutelar del Estado, con una apuesta por el valor de la libertad exenta de compromiso, una sociedad hedonista donde se promociona la cultura del placer, una sociedad que además es indiferente éticamente, incluso la podríamos denominar una sociedad distraída, donde, como dice Bauman, podríamos ver una sociedad líquida, en palabras de él. Pero bueno, en esta sociedad, después de hacer un estudio de cuáles son los valores de hoy, de los jóvenes europeos de hoy, vemos que tienen unos valores en alza que nos pueden dar cierta esperanza de que estamos haciendo las cosas bien desde la educación. De todas maneras, verán también los valores a la baja que nos pueden, en principio, dar un cierto tono pesimista, ¿no? Por ejemplo, los valores en alza pueden ser el respeto a la libertad del individuo, un valor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tolerancia pasiva de la diferencia, una preferencialidad por el sistema democrático de gobierno, un pluralismo ideológico, religioso y cultural y un deseo de autorrealización personal que va ligado con esta sociedad hedonista de la que hablaba antes. Pero también hay unos valores a la baja. Esto es lo que realmente nos debe preocupar como personas que nos podemos dedicar a la educación, porque los valores a la baja de nuestra juventud son precisamente valores muy importantes para promocionar los valores implícitos en la Declaración Universal, como la cultura del esfuerzo, como el sentido de responsabilidad, el sentido de pertenencia a una comunidad, el compromiso, la solidaridad y el respeto, la participación social y política y el sentido de trascendencia. Estos valores a la baja, realmente, como digo, son los que deberían
prevalecer como algo a trabajar desde los centros educativos, sean públicos, privados, de la naturaleza que sean, porque realmente son los que nos van a llevar al final a conseguir este tipo de personas responsables, dignas, con capacidad de tomar decisiones en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra. Los derechos humanos son los que tienen por fundamento la propia naturaleza de la persona, ya se ha dicho aquí, ¿no? Los que les corresponde por el hecho de ser persona, por lo que mirarles de ellos equivaldría negar la propia condición y dignidad humana. La dignidad de la persona es el fundamento de los derechos humanos, también se ha dicho, y está relacionada con el valor de la responsabilidad. Este valor de la responsabilidad es el que nos hace pensar de que el disfrute de unos derechos requiere de unas obligaciones. Por lo tanto, educar en derechos humanos tiene que ir acompañado de educar en deberes y obligaciones, que muchas veces se deja de lado, incluso yo diría que en ciertos contextos educativos, tanto hablar de derechos humanos, luego los chicos y chicas no saben qué deberes y obligaciones tienen. Por lo tanto, nuestra propuesta pedagógica se concreta no solo en este tipo de educación en derechos. De todas maneras, entrando en qué entendemos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para luego fundamentar cómo estos derechos humanos son valores éticos a desarrollar y a promocionar, como decía antes, en los centros educativos, diríamos que, evidentemente, la Declaración ha sido un instrumento para la promoción de valores morales que tienen como objetivo el hecho de procurar hacer compatible el bien particular con el bien común, lo que le llamamos los clásicos valores de la libertad con la justicia, ¿no? Y son un recurso pedagógico al servicio de la educación. Además, los derechos humanos se han configurado como universales, incluso hay quien ha dicho universalizables, ¿no? La dignidad humana, la justicia, la libertad y la paz. Y han sido un modelo de referencia y orientación en un contexto actualmente también relativista y de falta de consenso, quizás por esta falta de seguridades absolutas a las que muchos pues, están añorando. Entraría a la segunda parte, diríamos, bueno, todo esto, toda esta primera parte de poner en solfa lo que sería la Declaración de Derechos Humanos, ¿qué consecuencias tendrá para la educación y, en concreto, para la educación que se llevará a cabo, tanto de chicos y chicas, bueno, tanto en la educación primaria como en la secundaria? Y para esto yo creo que es de necesidad definir lo que son los valores éticos desde nuestra perspectiva. Digo nuestra porque venimos trabajando, como se ha dicho, en un grupo de investigación y hace un par de décadas y hemos pasado de una ley a otra, pero nuestro trabajo creo que se ha ido más o menos complementando y profundizando, pero en realidad pensamos casi lo mismo, diríamos, hace 20 años que ahora, ¿no? ¿Qué son los valores éticos? Habría que, claro, efectivamente desde la filosofía, desde la axiología, habría muchas definiciones de valores éticos. Y nosotros hemos tomado una porque es la que nos ha sido útil a nivel pedagógico y la que realmente nos ha dado pistas para cómo enfrentar esa educación en los derechos humanos en la práctica educativa. Diríamos que los valores deberían ser cualidades de la persona, cualidades de las personas, de las instituciones, por lo tanto serían adjetivos calificativos, pero que no vendrían al azar, sino que realmente serían las personas que con su plena libertad elegirían estos valores para hacerlos propios de las mismas y hacer que se caractericen por ellos. Estos valores también deberían estar orientados a hacer la vida más humana, incluso, diríamos, tienen que ser universalizables. Y aquí nosotros hacemos especial hincapié en lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la base de toda nuestra propuesta. De hecho, esto nos lleva a realizar una clasificación de derechos
de valores, que va ligada con estas cuestiones. Hablamos de tres tipos de valores porque, de hecho, el hablar de estos tres tipos nos permite luego fundamentar la tarea práctica o, diríamos, las propuestas metodológicas que conllevan un aterrizaje de estos derechos humanos. Hablamos de valores compartidos, universales, mínimos, no mínimos porque sean pocos, sino porque realmente son estos que fundamentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Valores como la libertad, la justicia, la felicidad, la honestidad, la responsabilidad, etcétera, serían aquellos valores en los que todos los que estamos aquí y más personas, suponemos, en nuestra vida pública serían los que defenderíamos. Luego estaría otro tipo de grupo que lo llamamos, más que valores, contravalores o antivalores. Serían los contrarios a los primeros, el racismo, la xenofobia, las injusticias, las intolerancias. Pero luego hay un tercer tipo de valores que son los que muchas veces generan conflictos tanto interpersonales como intrapersonales. Es decir, estos valores que llamamos socialmente controvertidos, que no son contradictorios a los primeros y que, de hecho, es lo que Adela Cortina habla de la ética de máximos, ¿no? Estos máximos que pertenecen propios de la vida privada, los que están ligados a creencias religiosas, a opciones políticas, a corrientes estéticas, a gustos personales, etcétera. O sea, lo difícil sería que cada uno de nosotros supiera discernir en su vida cotidiana cuáles son estos valores que le configuran o le caracterizan como ser humano, como persona. De hecho, al trabajar esto pedagógicamente, nosotros hablamos de cómo los conflictos de valores son los que promueven el desarrollo del juicio moral y a la vez promueven esa educación en valores. Pero bueno, ¿cómo aprendemos los valores morales o éticos? Los aprendemos por muchas vías, entre las cuales están desde lo que nos cuentan en nuestra familia, los abuelos o las personas que consideramos tienen una autoridad moral para enseñarnos, los aprendemos a partir de la observación de los comportamientos de los demás, los aprendemos viviendo, practicando, ejercitando estos valores en diversas situaciones cotidianas, pero también los aprendemos pensando sobre todo lo demás, ¿no? Reflexionando desde un punto de vista moral. Todo esto nos conlleva a hablar de un modelo pedagógico que tiene unos retos desde un punto de vista de la Declaración de Derechos Humanos. Pensamos, por una parte, que estos derechos humanos no deben quedarse simplemente en una cuestión informativa. Muchas veces lo que se ha planteado desde distintas instancias es enseñar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los niños y las niñas la aprendan, sepan cuáles son los artículos, cuál es el contenido de dichos artículos, y aquí se queda. Pero aquí yo creo que hay mucho más. Hay toda una parte procedimental y otra parte actitudinal, sobre todo, y creo muy importante, que hay que desarrollar. ¿Para qué? Pues para ir encaminado a estos retos. El reto de estos principios éticos compartidos, de los que habla Adela Cortina, esta ética de mínimos. Luego, el hecho de garantizar derechos individuales y reconocer los colectivos, que es el reto más importante, pienso, hasta ahora que ha planteado la Declaración Universal y que, de hecho, continúa el debate después de tantos años en estos términos. Y luego la promoción de lo particular y la construcción de lo universal, hablando de la convivencia intercultural. Como nos dice José Antonio Jordán, a ver, ¿cómo podríamos encontrar una medida, un metro de ver hasta qué punto lo particular y lo universal pueden llegar a ser compatibles? Y efectivamente la adquisición de una responsabilidad ontológica en el sentido del principio de responsabilidad de Hans Jonas. A partir de aquí, nosotros planteamos tres grandes criterios educativos que no voy a profundizar en ellos, si acaso luego en el debate, pero sí que van muy en la línea, pues quizás kantiana, habermasiana, y que tienen todo este componente de construcción de valores, ¿no? Por una parte, la autonomía de la persona como tal, desarrollar esta autonomía,
fomentar el diálogo y efectivamente a partir del respeto al otro como diferente sea de la cultura que sea de la ideología política que sea. A partir de aquí hay una serie de prerequisitos en cada uno de estos 3 niveles, que son los que aquí planteamos, y que de hecho nos llevan a ver cómo esto desde la pedagogía se puede ir desarrollando. Hablando de que en la personalidad ética nosotros hablamos vamos a desarrollar una serie de componentes, ámbitos o dimensiones de la personalidad ética y los dividimos en 3 grandes partes, una de las cuales verán que que está implícita en las otras 2. Por ejemplo, la parte más, diríamos, personal de construcción del yo, donde se desarrolla el autoconocimiento, la autorregulación, la autoestima, pero la parte social, es decir, no vivimos solos, sino que vivimos con los demás y esto implica desarrollar o promocionar destrezas dialógicas, la empatía, las habilidades sociales, la transformación del entorno, etcétera. Y, por una parte, como decía, lo más transversal sería este tipo de comprensión crítica y juicio moral. Para terminar, y termino con esto, diríamos que las pautas de acción pedagógica concretas para fomentar o fundamentar la educación de los derechos humanos serían, por una parte, promocionar la autocrítica de la propia cultura y aprender de otras, promocionar el logro del bien común, implicarse en proyectos colectivos, conocer y aceptar deberes para generar mayores niveles de justicia, equidad y solidaridad, desarrollar una conciencia moral en relación con los derechos humanos y unos sentimientos morales y recuperar el valor pedagógico del esfuerzo como medio para aceptar contrariedades. Con todo esto, me gustaría citar una frase de Adela Cortina que me parece que viene muy en consonancia con lo que celebramos hoy. Ella nos dice, en una sociedad democrática se comparte, por ejemplo, el respeto al derecho a la vida como uno de los mínimos morales básicos, pero tratar de entenderse sobre cómo se concreta este derecho, igual que muchos otros, es la tarea que tenemos pendiente y que solo cumpliremos con satisfacción si, más allá de etiquetas obstaculizadoras, nos lo tomamos en serio. Gracias. Muchas gracias, María Rosa, por tu espléndida intervención que nos ha acercado más hacia el problema de la praxis educativa, es decir, cómo se puede hacer posible una educación efectiva en valores.